Vamos a habilitar, faltan algunos chicos. ¿Se acuerdan una lamparita de las de antes, la que tenía la de el cascarón de cristal, digamos, por decirlo así? Esta cuando uno las compraba, ¿sí? ¿Qué decía? Una lamparita de 60 watts. ¿Está bien? Esto a título informativo, digamos, no. Entonces, nosotros ¿qué teníamos? Cuando vamos a comprar una lámpara, o una lámpara de cualquiera, o las de ahora, ¿sí? Las de ahora no son de 60 watts, te dicen son de 11 watts, pero equivalen a una de 60 watts de las de antes. ¿Está bien? Esto cuando está en 60W, 60 watts, habla de potencia. ¿Está bien? Sabiendo que esta es una lámpara de 60 watts, vamos a suponer 60 watts, va conectada, digamos, 220 volts, que son los que tiene, digamos, la parte del voltaje que tiene domiciliario, 220 volts. Uno con estos dos valores puede sacar la corriente que va a pasar por este filamento. ¿Está bien? A través de potencia igual voltaje por intensidad. ¿Está bien? Entonces, si yo despejo la intensidad, el voltaje lo divido por la potencia y puedo calcular cuál es la corriente permitible, digamos, que pasa por digamos, esta lamparita, que es la que me produce después iluminación. ¿Está bien? Pero ahí no termina la cosa. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que según el conductor, acuérdense el conductor si era un túnel donde iban todos electrones medio agachados, que rozaban? Eso genera, digamos, una cierta resistencia al paso de electrones. ¿Está bien? Esa resistencia tiene que ver con el filamento. Si yo este filamento es un alambrecito de tungsteno de un cierto diámetro, que tengo 2 o 3 vueltitas, y va a generar una cierta resistencia al paso de la corriente. ¿Está bien? Ahora, si esta resistencia, por decirlo así, este filamento tiene muchas vueltas, de alambrecito enroscado, va a generar, digamos, cierta resistencia al paso de los electrones. ¿Está bien? Entonces, esa resistencia tiene que ver con una fórmula que es la ley de Ohm, que es intensidad igual a voltaje sobre resistencias. ¿Está bien? Esta resistencia, la del filamento del equipo rayos X, o este filamento de acá, tiene un valor que se mide en ohm. Lo digo a título informativo, no es que esto es aparte, justamente por la pregunta que me hizo recién el compañero. ¿Está bien? Que si nosotros de alguna manera, en la parte de especificaciones del equipo del aparato de rayos X, va a decir seguramente, tiene 2 filamentos o un filamento de tanto valor de resistencia, tantos ohm. ¿Está bien? De tantos ohm. Entonces, si yo, esa resistencia fija, porque es un filamento fijo, no es cambiable, lo que cambia es el voltaje que yo le voy a ir dando a la consola, ¿sí? Con la corriente. Si este valor lo mantengo fijo, que es el de la resistencia del filamento, y aumento el voltaje, me va a aumentar la corriente. ¿Está bien? Pero yo debería saber qué valor tengo acá de resistencia, pero eso está en las especificaciones. ¿Está bien? Entonces, la pregunta era si tengo una manera de medir el voltaje o la corriente. Sí, a través de esta ley que es la ley de Ohm. Simon Ohm es una persona que estudió estos fenómenos eléctricos justamente y estableció una relación entre corriente eléctrica o flujo de electrones a través de un conductor, el voltaje o diferencia de potencial, diferencia de niveles, y la resistencia que le impone el conductor o el camino donde se desplazan los electrones. Entonces, estableciendo esos 3 parámetros, estableció esta fórmula, la ley que se llama ley de Ohm. Entonces, esta resistencia que impone el paso de la corriente, hagamos de cuenta que es el filamento de esta lámpara,
o el filamento interno que se pone al rojo vivo del equipo de rayos X, por donde van a salir desprendidos esos electrones que quedan boyando por ahí, que hicimos el dibujito recién. Entonces, eso va a tener un valor ya específico, que en las especificaciones te dice, el equipo de rayos X tiene tanto, puede ser voltaje, digamos, alterno, voltaje trifásico, tanto voltaje, tanto rango de corriente que puede, digamos, en la consola se puede maniobrar con ese equipo. Va a haber muchas especificaciones. Entre ellas, te va a decir de cuánto es el valor de la resistencia que tiene el filamento, que se mide en ohm. ¿Está bien? En una unidad. Pero, si este es fijo, me va a cambiar acá, porque imagínense que esto valga 1, y yo el voltaje que le voy a imponer a cierta parte del circuito es de 2 volts, 2 dividido 1 me da 2, o sea que voy a tener 2 amperes. ¿Está bien? Si acá tengo 10 volts, 10 dividido 1 voy a tener 10 amperes. Esto si la resistencia fuese 1. Pero fíjense que la misma fórmula ya también está hablando de lo que nosotros más o menos venimos hablando. A mayor voltaje tengo mayor corriente. Y eso lo pudimos ver ahí. A mayor voltaje, ¿qué significa? Va a haber mayores átomos en el polo positivo y negativo, mayor cantidad de átomos que le falten y otros que le sobren, y la fuerza de atracción va a ser mucho más grande. Entonces, apenas vos le pones un conductor, un camino entre que puedan desplazarse las cargas, y va a salir una corriente mucho mayor por la fuerza que le está haciendo esta fuerza de atracción entre estos dos polos, positivo y negativo. Ahora, si entre el polo positivo o negativo hay dos cargas nada más, y sí, va a haber una atracción, van a circular corriente, pero no va a tener la misma intensidad que si tuviese un montón de cargas positivas y negativas acá. ¿Se entiende? Los dos parámetros van tomados de la mano. Si aumenta una, aumenta la otra. Si aumenta el nivel del tanque, aumenta la presión del agua. ¿Se entiende? Van tomados los dos tomados de la mano. Ahora, si vos querías saber si el voltaje o la corriente, si había una manera de medirlo, bueno, depende del valor que es la especificación. Si a vos te dicen, la resistencia esta por el cual se desplaza la corriente, esto vale 10. Bueno, vale 10. Le voy a poner a la lamparita entre sus bornes, entre sus contactos, le voy a poner 10 volts. Bueno, 10 dividido 10, 1. Quiere decir que por ahí va a circular 1 ampere. Si le voy a cambiar el voltaje, le pongo una batería de, no sé, 30 volts. 30 dividido 10 me queda 3. Acá voy a tener 3 amperes. Quiere decir que por esa lamparita van a circular 3 amperes. ¿Está bien? Ya dijimos que aquí era igual el ampere, ¿está bien? Era 1 coulomb por segundo. 3 amperes van a ser 3 coulombs por segundo. ¿Se entiende? Eso da una manera de magnitud o intensidad de la corriente eléctrica. Pero las dos cosas como que van tomadas a la mano. Corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. Voltaje es, digamos, la fuerza entre un lugar y otro, la fuerza de atracción que hace que se genere la corriente eléctrica. ¿Está bien? La corriente eléctrica se genera gracias a esta diferencia de potencial entre dos puntos, ¿sí? Un lugar donde hay exceso de átomos que le falten electrones y otro que le sobra. Entonces va a haber una fuerza de atracción, que esta fuerza de atracción origina una corriente por el conductor. Si no hubiese esta fuerza de atracción, no hubiese estos átomos con estos faltantes y exceso de electrones, no se generaría corriente eléctrica. ¿Está bien? Es como que las dos a veces confunden, pero una se inicia o se origina gracias a la diferencia de potencial. Fíjense que si yo tengo dos tanques de agua al mismo nivel, están al mismo nivel, acá por este caño, ¿va a haber circulación de agua de un tanque a otro? Y no, porque están al mismo nivel. ¿Se entiende? Va así, sí, así, acá sí, acá hay un nivel de agua y acá hay agua. Bárbaro.
va a haber agua estancada. Pero ¿cómo se origina que de un tanque a otro haya, digamos, una circulación de agua? La diferencia de nivel. Si yo este tanque lo pongo más abajo, y le pongo una cañería, y va a ir agua de acá a este tanque. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de nivel. Para que haya una circulación de agua tiene que haber una diferencia de nivel de tanque. Acá pasa lo mismo en corriente eléctrica y voltaje. Yo tengo que tener una diferencia de potencial, 2 puntos, ¿sí? Que haya una diferencia. ¿En qué diferencia? Diferencia de cargas. Cargas negativas, iones negativos y positivos. Eso van a dar una idea de que existe una diferencia entre estos 2 puntos y una fuerza de atracción tal que si yo le pongo un conductor va a circular corriente. ¿Por qué? Por la diferencia de cargas que hay. Esta fuerza le impone que se origine una circulación de electrones. Si yo tengo 2 polos o 2 puntos en el espacio, donde prácticamente las cargas están neutralizadas, no hay cargas positivas y negativas, está todo neutralizado, no hay circulación de corriente eléctrica. Porque no se origina. ¿Por qué no se origina? Porque no hay fuerza que impulse el origen a esa corriente. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de cargas, no hay cargas negativas ni positivas. Entonces tiene que haber una fuerza de atracción. ¿Quién origina la fuerza de atracción? Que haya en un punto cargas negativas y en otro cargas positivas. ¿Se entiende más o menos la idea de corriente eléctrica y voltaje? ¿Está bien? Sí, profe, me quedó re claro. Lo Una, reentendí ahora. una da origen a la otra. ¿Está bien? ¿Estamos? Claro, tal cual. Eso. Bárbaro. Buenísimo. Y vamos a otra cosita que... Esto justamente, bueno, no me quise meter mucho, pero bueno, para poder darle un poco más sentido y entender, tuve que meterme a la ley de Ohm ya un poquito más a electricidad y potencia eléctrica. Pero otra cosita que nos queda colgada por ahí, por ejemplo, es lo que yo le decía. Cuando se origina el tema de un rayo X, ¿sí? Ya vimos que había dos maneras importantes, analizamos de el origen de la radiación. ¿Cómo era? Un electrón proyectil que lograba sacar un electrón de la órbita más cercana al núcleo, y en esa transición de otros electrones de otra órbita de querer ocupar ese lugar vacío, daba origen a una radiación, un rayo X. ¿Está bien? Y el otro era por frenado. ¿Se acuerdan? Ahora, después dijimos que esta radiación, en la interacción, ¿sí? En la interacción podía generar el efecto Compton, ¿sí? Había, digamos, átomos de un determinado, átomos del aire, átomos del organismo nuestro, cuando saca una placa radiográfica, átomos, donde tenemos un núcleo y tenemos electrones en su última órbita. Una de las cosas que vimos fue el efecto Compton. ¿En qué consistía el efecto Compton? El tema de la radiación, este rayo que choque contra el electrón de la última órbita, lo saque, ¿sí? Lo saque desprendido. ¿Y qué pasa con este rayo? El choque va a hacer que cambie la dirección con la que venía este rayo, pero también va a perder energía. ¿Cómo simulamos esa pérdida de energía? ¿Se acuerdan? Estas onditas las hacíamos más alargadas. Eso daba indicio, lo mismo que a uno podía aprender a través de esto de los libros, los dibujos de los libros, que esta radiación, al sacar el electrón de la última órbita, le puso mucha energía, ¿sí? Y que iba a haber una pérdida de energía. ¿En qué sentido? Ese choque, más allá de haber sacado ese electrón y haber formado el par iónico era el electrón perdido y el átomo que perdió ese electrón. Eso formaba el par iónico. Originaba que esta radiación cambiaba el rumbo, pero también perdía energía. ¿Cómo uno manifestaba o dibujaba ese mismo rayo, pero como que perdió energía? Bueno, estas onditas, ¿sí? Estos ciclos más alargados. ¿Está bien? Eso da inicio de que perdió energía. Ahora,
Esta radiación que perdió energía, obviamente iba a interaccionar con otro átomo. ¿Está bien? Y va a pasar lo mismo. Imaginemos que nos montamos dentro del efecto Compton, ¿no? Pues sabemos que está el efecto fotoeléctrico. El efecto Compton iba a suceder esto. Supongamos que sigue existiendo. Choca con otro átomo, le saca el electrón de su última órbita, pasa lo mismo que acá, y ahora, por haber chocado por segunda vez, esto es como que sale desviado, cambia su rumbo, como en esta situación, pero pierde más energía. ¿Está bien? El tema es a donde yo los quiero llevar en el siguiente escenario. ¿Que esto se va a mantener chocando de manera indefinida? No, llega un momento que se detiene. ¿Sí? Puede chocar con un montón de átomos y va a llegar por allá, que por ahí después de hacer, vamos a imaginar ponerle número, hizo 10 interacciones de este estilo y perdió toda la energía y se quedó quieto, perdió, se murió. ¿Está bien? Desapareció. ¿Estamos? Pero puede ser otro que haga 5 interacciones y quede detenido, pierda totalmente la energía. ¿Eso de qué va a depender? Que interaccione más o menos. Va a depender, según la energía con que venga este rayo, ¿sí? Esta onda electromagnética va a depender con qué velocidad venga, ¿sí? Con qué medio interaccione. Por ahí si los átomos tenés que imponerle mucha energía para desprender el electrón de su última órbita, y seguramente que a los 3 o 4 interacciones se quedó sin energía ese rayo, y prácticamente quedó ahí, ¿sí? No siguió más interaccionando. ¿Está bien? Y depende de qué. Algo importante que ustedes seguramente en otras materias ya deben estar estudiando. También el tema de la distancia. Fíjense una cosa, ¿ustedes qué le dicen como uno de los estandartes del radiólogo? El radiólogo tiene que tener 3 elementos de protección, ¿sí? Ante la radiación, blindarse lo más que pueda, ¿sí? Tiene que estar el menor tiempo posible expuesto. ¿Y el otro cuál es? Que tiene que estar lo más alejado posible de la radiación. ¿Está bien? ¿Por qué a uno le dice tener que estar más alejado posible? Porque uno podría decir, sí, vos ponete a 20 metros que igual la radiación te va a agarrar. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué se monta este contexto o esto que se habla? Porque a mayor distancia, cuanto más alejado uno esté, esta radiación va a ir interaccionando con átomos del aire, ¿sí? Y todos estos choques que yo le estoy hablando, va a llegar un momento que va perdiendo energía por estos choques. Va perdiendo energía. Y por ahí puede suceder que yo me puse a los 20 metros y a los 20 metros no me llegó nada, dependiendo de la intensidad que tenga esta radiación, o, o ¿sí? Que me llegue, pero con la menor intensidad posible que a mí no me dañe. ¿Está bien? Y aquí viene el tema, porque un técnico radiólogo va a estar expuesto, digamos, se pone atrás, va en el cuartito, ¿sí? Impone una técnica para una cierta placa radiográfica y una pequeña radiación le va a agarrar, ¿está bien? Su cuerpo. Pero no va a ser al punto de generarle, digamos, trastornos, eh, digamos, a posteriori, ¿está bien? Digamos que pueda producir algún perjuicio, digamos, en el tiempo. Por eso es que uno tiene el dosímetro, que después tiene unos controles, que mensualmente se verifica realmente cuánto es lo que uno estuvo expuesto, y si está debajo de ciertos márgenes, quiere decir que uno no va a tener a futuro peligrosidad a su organismo, ¿está bien? O por ahí está en un determinado nivel, ya está estudiado, un determinado nivel que por ahí dice, bueno, mira, por este mes no hagas más placas porque vos ya estás en un nivel que sacaste muchas placas y tu nivel de radiación que tiene tu cuerpo ya está entrando en un punto crítico. Eso obviamente son esos controles que uno hace. Pero ¿a dónde quiero ir yo? Que justamente esto que uno habla de que cuanto más alejado estés, mejor,
es justamente por eso, porque la radiación, ¿sí? Cuando uno esté más alejado va a tener mucho más camino por interaccionar con cosas que se encuentren en el espacio o con cosas que se encuentren en el organismo. Pero imaginémonos que hay una fuente de radiación donde yo me encuentro alejado a una cierta distancia. ¿Sí? Bueno, va a interaccionar, esta radiación va a interaccionar con muchas moléculas hasta llegar allá donde estoy yo, interaccionar con moléculas del aire, va a pasar esto, ¿sí? Va a ir a cada choque, interacción, va a ir perdiendo energía, y cuando llegue allá va a llegar totalmente debilitada, o no, quizás no llegue porque tuvo muy poca la intensidad de radiación, o por ahí de repente porque yo estuve muy alejados, ¿sí? O que por ahí me llegó la radiación, pero tan débil, ¿sí? Tan débil que por ahí a mí no me genera perjuicios. ¿Se entiende? Esa es la idea. Por eso uno habla, tiene que estar lo más alejado posible. ¿Por qué tiene que estar alejado posible? Justamente por esto. ¿Está bien? Porque a mayor distancia, menor la radiación por la interacción esta. ¿Está bien? Y si uno quisiera, digamos, abordar este tema, porque uno puede decir, todo eso es muy teoría, mucha teoría, pero hay algo que de alguna manera lo manifieste, algo, digamos, bueno, hay una fórmula, una ecuación que de alguna manera manifiesta esto que le estoy diciendo. Y es la siguiente, vamos a ponerla por acá, que es intensidad 1 sobre intensidad 2 va a ser distancia 2 al cuadrado dividido distancia 1 al cuadrado. ¿Está bien? Esta es una de las fórmulas que de alguna manera me ayuda a determinar, digamos, si yo estoy a determinada distancia, cuánto es la intensidad de radiación que llegaría a ese lugar. ¿Está bien? Y va a decir, pero acá hay intensidad 1 intensidad 2, claro. Vos tenés que tener, si a vos te dan, o vos sabés de antemano que tenés una intensidad de radiación que a los 2 metros, vamos a poner acá, de 1, a los 2 metros, vos tenés una intensidad de, vamos a ponerle 30 milirroentgen, ¿sí? Que lo vamos a ver en la próxima clase, nos vamos a meter con esto, un poquito, ¿está bien? Milirroentgen, y te dice, si a los 2 metros yo tengo una intensidad de radiación de 30 milirroentgen, si yo me pongo a 5 metros de distancia, ¿qué radiación llegará a donde estoy yo? Entonces justamente lo que yo tengo que calcular es este valor. Y ahí voy a poder determinar cuánto sería la radiación que llegaría a los 5 metros. ¿Se entiende? Pero obvio voy a decir, que vivo, pero vos me estás poniendo un parámetro de, digamos, de referencia. Y sí, pues seguramente vos lo vas a tener. El equipo de rayos X te va a dar un parámetro de referencia. Te va a dar un valor de esto de referente. ¿Está bien? O alguien te va a decir, ya medido de antemano, te va a decir, che, mirá, esta fuente de radiación a los 2 metros llega a una intensidad de tantos milirroentgen, tanta cantidad de radiación. Entonces uno puede a través de esta formulita establecer cuánto sería la radiación que llegaría a los 10 metros. ¿Está bien? Y esta formulita no es digamos, un galerazo que uno saca. Obviamente que esto también, a través de esta fórmula, uno saca, digamos, cómo está, digamos, dispuestos los elementos, el equipo, ¿sí? El equipo de rayos X siempre tiene que estar colocado de una manera, ¿sí? De manera contraria a la puerta. Después ustedes lo van a ver cómo están en otros lugares, les explican ustedes. ¿Está bien? Porque la radiación sale, más allá de que amortiguen las paredes, que se le ponga plomo, uno va a ir a la sala de espera, va a llegar, les va a llegar, pero con menor intensidad, no produciendo, digamos, daño alguno. ¿Se entiende? Por eso está todo eso estudiado, analizado. ¿A qué voy con esto que le estoy diciendo? Bueno, que muchos lo sacan estudiando estos tipos de fórmulas. Y este tipo de fórmula es el que vamos a tratar de abordar la próxima clase. Vamos a hacer un par de numeritos, un par de cálculos. Yo les voy a mandar algo teórico esto con alguna explicación de alguna formulita y lo vamos a interiorizar un poquito más en profundidad en la clase que viene. ¿Está bien? El tema este es importante.
Porque uno lo ve de lejos, uno dice, bueno, está bien, profe, sí. A mí me explican que yo tengo que blindarme ante la radiación, yo tengo los 3 parámetros importantes. El radiólogo siempre tiene que blindarse lo más que pueda, estar lo más alejado posible, y la radiación que se exponga tiene que ser en el menor tiempo posible. Esos son los 3 parámetros, los 3 estandartes que tiene que tener un técnico radiólogo. Pero va a decir, pero el de la distancia, ¿por qué me tengo que poner lejos? Bueno, justamente porque a mayor distancia va a llegar más debilitado en la radiación. ¿Por qué va a llegar más debilitada? Por las interacciones que tenga esta radiación de este estilo, estos choques, que pierda energía a través de interacciones, llegue más debilitado. ¿Está bien? ¿Hay alguna fórmula que de alguna manera me ayude a calcular la cantidad de radiación en un determinado punto? Sí, esta. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, uno puede tener una idea en determinado punto qué cantidad de radiación puede haber. ¿Está bien? Y obviamente uno tiene que, por eso están las técnicas, porque en las técnicas le dicen, yo para sacar una placa radiográfica de tórax, por ejemplo, también se fijan si uno es delgado, eso después se va a estudiar, si es delgado, o puede ser una persona obesa, que por ahí obviamente tiene más espesor para que interaccione la radiación. Entonces la técnica que tiene que aplicar es, digamos, tiene que ponerse, no sé, 70 kilovolts pico de voltaje, tiene que pasar 20 mA, determinada cantidad de mA por el filamento para producir cierta cantidad de radiación, y el paciente tiene que estar, la distancia foco paciente, o sea, de donde salen emitidos rayos X, donde tiene que estar acostado el paciente, tiene que haber una distancia de 90 centímetros. ¿Y dónde salen esos 90 centímetros? Porque ya está estudiado en base a esta fórmula en la técnica que se va a emplear. Para que salga una radiación de tórax hay que poner una cierta cantidad de radiación en esa parte, y para que pase cierta radiación en esa parte tiene que aplicarse una diferencia de voltaje, un valor de determinado voltaje, un valor que pase por el filamento determinado para generar cierta cantidad de radiación después, y la distancia. Y la distancia, porque sabe bien que a determinada distancia la radiación que salga emitida del equipo de rayos X, en esa distancia va a llegar con una determinada intensidad al tórax con la que tienen que interaccionar. Y tiene que salir la placa radiográfica. ¿Se dan cuenta de dónde sale esa distancia? Bueno, sale en base a también estos cálculos. ¿Estamos, chicos? Entonces, en la próxima clase vamos a hacer algún ejercicio para que quede claro de esto, más allá de que yo le mande algo teórico con algún ejercicio. No se asuste, va a decir, no lo vimos y el profesor ya me está mandando. Por ello les mando algo, pero es para que de alguna manera ya tengamos un material como para ir trabajando en la clase que viene. ¿Está bien, chicos? Y vamos a seguir con estos temas. ¿Estamos? Así que, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. Bueno, chicos. ¿Se entendió, profe? ¿Se entendió? Bárbaro, buenísimo. Igual van a tener, digamos, la parte de estos, los videos, y voy a tratar de seguir elaborando algún material para que de alguna manera encuadre con los videos, para que ustedes tengan algo también escrito, ¿no? Algún material también, de alguna manera que explaye, digamos, lo que uno dice verbalmente, que a veces yo me voy por las ramas y por ahí digo un montón de cosas y por ahí mareo un poco. Entonces, por lo menos que quede un poquito más especificado ahí lo que uno trata de explicar. Así que, bueno, chicos, nos mantenemos en contacto, les voy a mandar más material, así que buena semana, tranquilos, tengan fe de que las cosas van a cambiar, ¿está bien? Así que bueno, quédense tranquilos, y tengan fe y a no desmoralizarse, ¿está bien? Son cosas en el camino que aparecen y bueno, no tiene que ser, digamos, algo que a uno lo obstaculice en su caminar, en su andar. Habrá que buscar la manera de esa piedrita o esquivarla o agarrarla y ver qué hace uno, ¿no? Como para ir. Ustedes saben, desde lo que hablamos al principio. Así que bueno, ánimo y a no decaer. Les mando un abrazo grande y bueno, cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe. Gracias, profe. Tenemos contacto.
Chao chicos, Chao, chao. nos vemos. Suerte.